Hola, hola, soy Sabi. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast llamado Habitando Magia. Bueno, estamos acá, yo estoy con mi matecito listo para acompañar este momento de inspiración y de querer comunicar y que les llegue información, que puedan recibir información, si la comparten, por supuesto, si comparten este pensamiento, esta ideología, esta forma de mirar el mundo. Para este episodio me gustaría hablar de uno de los temas que más me atraviesa en estos últimos años de esta hermosa vida, que es registros akáshicos. Registros akáshicos es una de las terapias alternativas de las cuales me especializo. Y quería contarles un poquito más de qué se trata esta terapia, esta herramienta, para que les llegue un poquito más de información, ya que a veces, bueno, no todos los lectores de registros quizás tenemos la misma mirada, ¿sí? Por lo general se supone que sí, vamos a entenderlo de la misma forma, pero puede haber pequeñas diferencias, pequeños abordajes, quizás desde dónde es que, sobre todo desde dónde trabajamos también con esta herramienta, ¿sí? ¿Qué mirada tenemos desde esta herramienta? Y eso es una de las cosas que más me parece interesante traer a este espacio para que, bueno, si estás pensando quizás en hacerte una lectura, ya sea porque escuchaste por ahí hablar de registros akáshicos y no tenés ni idea de lo que es, la verdad es que hoy en plataformas como YouTube existen miles de videos hablando de registros akáshicos, pero me parece interesante, bueno, comunicar por acá y contar en este espacio mi mirada y cómo yo entiendo registros akáshicos y cómo es para mí, de qué se trata para mí esta herramienta y bueno, compartirlo con nada más y nada menos que con ustedes que están del otro lado escuchando esto en este momento. Vamos a empezar. Para eso me gustaría como hacer esta breve introducción de cómo se conoce a registros akáshicos, que se lo conoce como una terapia alternativa. ¿Sí? Una de las cosas que más vamos a escuchar de registros es que es una terapia alternativa, ¿sí? Es como una de las tantas terapias alternativas, complementarias, holísticas que hoy escuchamos, como hay un montón, la verdad, y gracias a Dios que hay un montón, cada vez son más populares, se hacen más conocidas, hay algunas que pueden por temporada ser más populares que otras. A mí lo que me parece interesante de estas terapias, ahora voy a registros, pero ya me estoy yendo para otros lados, pero bueno, me gusta hacer esto, es que lo que me parece muy interesante es que todas estas terapias, muchas tratan sobre lo mismo, tienen como el mismo enfoque, pero por ahí dependiendo de la terapia es que quizás es desde dónde nos paramos, tal vez, como qué mirada le damos, desde qué perspectiva estamos observando. ¿Por qué? Porque hay algunas que están más enfocadas en la salud, hay otras que están más enfocadas en el transgeneracional o memorias ancestrales. Entonces, depende de la mirada, ¿sí? Pero desde la astrología hasta constelaciones familiares, hasta numerología, tarot, eh, biodescodificación, todo lo que también puede ser runas, péndulo, también incluso limpiezas energéticas, hasta armonizaciones sonoras. Bueno, la verdad es que está lleno. Seguramente hasta yo desconozco de un montón de ellas. Bueno, retomando y volviendo entonces con esto de que registros akáshicos es una terapia alternativa, ¿sí? Pero a mí me gusta más conocerlo o hablar siempre de registros akáshicos como una herramienta de autoconocimiento. Creo que es mucho más útil
o mucho más sano incluso, entender registros akáshicos como una herramienta de autoconocimiento. Y seguramente esto lo voy a ir explicando más o lo voy a ir quizás como dándole más sentido a medida que siga desarrollando todo esto y siga hablando de todo lo que es registros akáshicos, del por qué para mí me gusta más hablar de una herramienta de autoconocimiento. Así que lo voy a dejar ahí y lo voy a ir desarrollando a medida que sigo avanzando en este tema. Bueno, cada vez que escuchamos sobre registros akáshicos, generalmente vamos a escuchar que se trata de la memoria universal, que se trata de una biblioteca, que se trata de esto de, también se conoce como el libro del alma. Y creo que son todas definiciones que le atinan bastante, le hacen bastante honor a esta herramienta, a esta terapia, porque cuando hablamos de registros akáshicos es un lugar, es un espacio que lo podemos conocer como akaya, ¿sí? Akaya es una palabra que en sánscrito significa cielo, significa espacio, significa éter. Entonces, podemos hablar o podemos incluso imaginar que es un lugar o una dimensión, ¿por qué no?, en el que está guardada toda la información de toda la existencia, de todo lo que conocemos, de todo lo que no conocemos, de todo, absolutamente de todo. Por eso se habla de esto de esta memoria universal. Y quizás para bajarlo un poquito más a tierra está buena esta definición de que es como una biblioteca gigante, una biblioteca enorme, en donde está toda la información, ¿sí? Y en la que cada uno tiene un lugarcito en esa biblioteca. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres que habitamos este plano, tenemos un espacio en esa biblioteca, en algún estante, en algún lugarcito, pero tenemos un espacio en esa biblioteca. ¿Y qué es lo que está guardado? ¿Qué es lo que se guarda ahí? Información. Todo es información. Nosotros de alguna manera estamos hechos de información, ¿sí? Heredamos información, nosotros vamos formándonos más en información y transmitimos información, ¿sí? Muchas veces con la palabra, pero muchas veces de otra manera también, ¿sí? Con gestos, con movimientos, con nuestra energía. Bueno, la verdad es que hay muchas formas de transmitir y por eso hay también muchas formas de recibir esa información también. Entonces, ¿qué es lo que existe y qué es lo que se puede encontrar en ese espacio, en esa biblioteca, que lo podemos dimensionar como esto, ¿no? Como de un libro? Es nuestra información, ¿sí? La información del alma. Y ahí es que lo llevamos un poquito más para este sentido espiritual que tiene que ver más con el alma. ¿Por qué con el alma? Porque el alma es lo que trasciende y el alma es lo que va atravesando y lo que en realidad va experimentando como experiencia en este plano, vida tras vida, ¿sí? Entonces, en este momento, por ejemplo, mi alma está experimentando esta experiencia llamada Sabina, pero en otros momentos ha experimentado otras experiencias como lo va a seguir haciendo más adelante, cuando trascienda esta vida. Entonces, en ese libro, en mi libro, en esa biblioteca, voy a encontrar toda la información, pero no solo de Sabina, sino también de la información en general de mi alma, de todo lo que mi alma ha vivido, ha experimentado, ha atravesado, ha sentido, pensado, vivenciado. Bueno, todo va a estar en ese lugar, en ese libro, en ese espacio, en esa biblioteca. Y podemos encontrar también todo lo que tiene que ver, por eso, no solo yéndonos a vidas pasadas, sino también podemos encontrar información que esté relacionada con nuestros ancestros, con quienes han estado en este plano antes que nosotros, antes que Sabi en esta vida.
Y esto la verdad que es muy interesante porque hace cada vez más amplia la información. Entonces, de eso se trata toda esta información de la que podemos encontrar y la que está incluida en ese espacio, en ese lugar. Entonces, cuando abrimos registros akáshicos, cuando usamos esta herramienta, lo que hacemos es bajar esa información, traer esa información. Ahora, ¿qué pasa con esta información? Porque al ser tanta, por supuesto que lo que vamos a bajar o lo que vamos a recibir de esta información va a ser lo que sea importante para nuestro aquí y ahora que estemos viviendo, para las situaciones que estemos atravesando en este momento, para lo que estemos viviendo, sintiendo, pensando, proyectando en esta vida, en este presente. Eso es lo que va a venir en una lectura. ¿Por qué está bueno aclarar esto? Porque es muy interesante tener en cuenta que registros akáshicos se trata de trabajar el presente, ¿sí? De nada sirve saber cosas del pasado como simplemente como información, o de nada sirve tener información de el futuro, que de todas maneras cabe aclarar que siempre vamos a hablar de posibilidades futuras en registros akáshicos. Entonces, de nada sirve tener información de algo, de una posibilidad de algo que puede pasar, si no lo estoy trabajando en el presente y si solamente queda como información. Entonces, todo lo que salga en una lectura, sea pasado, futuro o justamente presente, va a ser que yo lo pueda trabajar en el presente, que yo pueda hacer algo en el presente con eso. Y por supuesto que eso que haga en el presente va a ser algo que yo pueda hacer para mi propio bienestar, para mi sanación, para mi evolución. Cuando accedemos a esta información, hay unos seres amorosos que interceden en una lectura, que son los que podemos conocer como guías espirituales. Estos seres maravillosos y amorosos son los que están presentes en una lectura de registros. Los podemos conocer también como maestros ascendidos, como ángeles, como arcángeles. Bueno, la verdad es que pueden ser muchas las variantes de guías espirituales que a cada uno nos puede acompañar, pero incluso muchas veces también puede ser nuestra propia sabiduría, ¿sí? Puede ser que estemos también conectando con nuestro yo superior, que es nuestra propia alma también. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces buscamos información afuera o que la información nos venga de afuera y que nos venga de un guía espiritual, pero muchas veces esa información puede venir de nuestra propia sabiduría, ¿sí? De nuestro interior. Y está bueno que podamos reconocer eso, que sepamos que tenemos ese poder. Creo que está muy bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que es algo muy valioso a tener en cuenta y a no olvidarnos de eso. Volviendo a los guías espirituales o a nuestro yo superior, ellos son quienes se hacen presentes en una lectura, más allá de que están presentes todo el tiempo con nosotros, con cada uno de nosotros. Todos tenemos guías espirituales, así como todos tenemos registros akáshicos. Entonces, ellos son quienes se hacen presentes, quienes acuden al llamado cuando abrimos registros akáshicos, y por lo tanto es a través de ellos que nos baja la información o que recibimos esa información. Ahora voy a ir al tipo de información, ahora voy a ir para ahí, pero sí está muy bueno que sepamos que en una lectura de registros nos conectamos con nuestros guías espirituales. Es importante que sepamos también que una lectura de registros akáshicos es una terapia que se trabaja con plena conciencia. Es decir, si voy a una consulta de registros akáshicos, si voy a una sesión de registros akáshicos, voy a estar plenamente consciente. ¿Por qué me gusta aclarar esto? Porque sé por propia experiencia que muchos tenemos miedo a hacernos una lectura de registros.
En mi caso personal, yo no había averiguado mucho de qué se trataba registros. Tenía una amiga que había hecho su lectura, le había ido muy bien y simplemente creo que esa era toda la información que tenía. Entonces sabía que la persona era de confianza, pero no sabía mucho más que eso. Entonces, por supuesto que tenía miedo y sé que muchas veces me hacen este comentario. Es lo que muchas veces me comentan a la hora de pedir un turno, de pedir una lectura. Me expresan varias veces bueno, que a veces tienen miedo porque no saben y etcétera. Entonces, es importante hacerles llegar esta información de que es una terapia que se trabaja con plena conciencia, están despiertos y están plenamente conscientes, como estás seguramente en este momento del otro lado, escuchando esto, bueno, así igual vas a estar en una lectura de registros. Siguiendo con esta explicación de qué son los registros, me gusta ir a este lugar de por qué abrir registros akáshicos, para qué abrir registros akáshicos, es decir, bueno, ¿por qué hacer una lectura de registros? Quizás para qué sirve. La verdad es que acá la respuesta puede variar para cada uno de ustedes en particular, para cada persona, para cada ser, es único ese motivo, es muy particular, es muy íntimo. Y esto responde a muchas cosas, sobre todo responde también a la necesidad que cada uno tiene, más allá de, bueno, la idea que uno tiene de lo que puede ser registros akáshicos y, bueno, como les decía esto, a la necesidad, al objetivo que yo tenga, a lo que por ahí, bueno, quiero quizás cambiar o mejorar o sanar en mi vida. Entonces, creo que por más que yo pueda quizás darles algunas respuestas a esta pregunta de para qué pasar por una lectura o por qué pedir una lectura de registros, la realidad es que invito a que cada uno tenga su propio motivo y eso es lo importante. Más que nada porque puede venir bueno, en mi caso, el hecho de que haya venido una amiga y me haya contado hace muchos años atrás, ya ni me acuerdo qué año estoy hablando esto, pero creo que me voy a ir al 2017. Bueno, a mí, yo hasta ese momento, en realidad a mí me venía resonando hace rato registros akáshicos, lo venía escuchando por ahí, pero sin lo mismo también, sin averiguar mucho más, sin profundizar demasiado en qué era, de qué se trataba. Sabía muy vagamente y esto de, bueno, conocer que era la información del alma y nada más, hasta que tuve esta experiencia de tener a una amiga cercana en la que fue a hacer la experiencia y tuvo la experiencia y para mí eso fue, por ejemplo, motivo suficiente para, bueno, motivarme y querer tener mi propia lectura. Pero puede ser que también haya sido motivada por la curiosidad también, pero seguramente tenía en ese momento preguntas individuales también con necesidad de que sean respondidas. Y no me quiero adelantar tanto esa parte, ya voy a ir al tema preguntas o tema información más en detalle. Entonces, vuelvo a esto de que cada uno tiene su motivo y me parece que eso es suficientemente válido para hacerse una lectura. ¿Y por qué digo esto también? Porque muchas veces, también en la experiencia personal como lectora de registros akáshicos, me preguntan, yo necesito tal cosa, ¿esto me sirve? ¿Me está pasando esto? ¿Esto me va a ayudar? Estoy atravesando esta situación. Eh, ¿Puedo obtener esta información? Y la respuesta siempre es sí, sí a todo. ¿Pero por qué es esto? Porque registros akáshicos es la propia información de uno mismo. Entonces, siempre vamos a recibir algún tipo de respuesta a eso. Por supuesto que, bueno, si estás escuchando esto, puede ser que yo te haya dicho, bueno, sí,
sin embargo esto, o sí, pero ten en cuenta esto otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cosas a cuando hay involucradas otras personas, es muy importante tener en cuenta que siempre vamos a abrir nuestros propios registros akáshicos y no los registros akáshicos de las personas que conocemos. Entonces, siempre la información, si bien tenemos en cuenta el vínculo o la relación o la persona que puede estar involucrada en ese tema que quizás a mí me inquieta o me aqueja, pero no voy a abrir registros akáshicos de otras personas, solamente voy a abrir mis registros akáshicos. Entonces esa es una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una lectura. Como también tenemos que tener en cuenta que en ocasiones podemos tener muchas inquietudes sobre nuestro futuro y registros akáshicos no recomiendo, mejor dicho, que sea una terapia o una herramienta a la que acudamos si tenemos solamente preguntas sobre el futuro. Esto no quita que las podamos hacer, porque seguramente vamos a recibir respuestas de nuestros guías. Pero recuerden que siempre va a ser lo que por más que yo pregunte del futuro, siempre va a ser una posibilidad porque siempre cuento con el libre albedrío y porque además esa información va a ser lo que en este momento presente me importe saber, sea relevante para mí saber. Por lo tanto, mañana mismo esa información puede cambiar, o dentro de una semana puede cambiar, o dentro de un mes puede cambiar. Entonces, son esas cositas en las que yo a veces les aclaro cuando me hacen esas preguntas de si esta terapia les va a servir, si esto los va a ayudar, etc. Bueno, hay casos individuales que también puedo responder otras cosas, pero por lo general, registros akáshicos va a servir, va a ayudar, va a ser de ayuda, va a ser de utilidad, va a ser de guía, ¿sí? De eso se trata. Entonces, yo puedo mencionar, por ejemplo, cosas así como que esto, ¿no? Que es del autoconocimiento, que es lo que les decía al principio. ¿Por qué? Porque toda la información que yo reciba o que yo escuche que están canalizando para mí, si voy a una lectura, me va a hacer que me conozca más. Se trata de eso, se trata de conocerme. Si no, ¿qué estoy haciendo en este mundo si no estoy buscando conocerme? Yo día a día estoy tratando de conocerme más, siento que siempre tengo algo que conocer de mí. Siempre hay algún rinconcito mío que no conozco todavía hasta no pasar quizás por determinada situación. Buena, mala, no importa, eso es neutro. Entonces, el autoconocimiento para mí es es uno de los principales motivos al por qué abrir registros akáshicos. Entonces, si tengo curiosidad de conocerme, si tengo interés de conocerme, si quiero entender quizás cosas de mí misma o de mí mismo, sí, dale para adelante. Esto es para vos. También puede ser porque me motiva, bueno, tiene que ver igualmente, pero porque me motiva el trabajo personal, porque estoy trabajando en mí, porque busco mejorar, además de conocerme a mí misma. Estoy buscando mejorar, cómo puedo hacer algo mejor, cómo puedo seguir avanzando en mi vida, cómo puedo seguir creciendo, qué puedo tener en cuenta para de aquí en adelante. El conectarme con el alma, qué mejor que conectarme con el alma en la vida, conectarme con mi propia alma, con lo que soy realmente, con mi propia esencia. Y qué mejor que saber qué quiere mi alma, qué necesita mi alma, a qué vino a este plano, a esta vida, qué vino a aprender, qué necesita sanar, qué necesita mejorar, qué necesita comprender. Y eso habla también muchas veces de la humildad, también de saber que no estoy yo, Sabi, acá solamente, y no soy solo esto. Tengo un alma que es, es mucho más importante. Y qué mejor que entonces no buscar esa conexión y esa relación con mi alma. Así que todo lo que sea en relación al alma, yo creo que es uno de los, también de los grandes sí a,
a por qué abrir registros o para qué abrir registros akáshicos. Otro de los motivos puede ser esto de recibir guía, ya sea de cosas que ya hayan pasado y que quiera entender y que quiera comprender, pero porque esa comprensión me sirve en este momento presente, no porque me quiero quedar en lo que pasó y porque quiero entender lo que pasó simplemente, sino porque lo quiero entender para trabajar en mi presente, o recibir guía porque también, ¿por qué no? Tengo quizás inquietudes sobre tal vez diferentes cosas que en este momento estoy haciendo y necesito quizás saber quizás en qué enfocarme más o en dónde poner más mi energía, más mi atención, y muchas veces registros akáshicos nos puede orientar en eso. Nuestros guías siempre van a querer ayudarnos en ese tipo de respuestas también. Entonces, cuando estamos quizás a veces, bueno, cuando estamos muchas veces perdidos y medio desorientados de no sé, bueno, no sé para dónde ir, no sé para dónde arrancar, no sé qué hacer, bueno, una lectura de registros entonces es una buena herramienta para eso, es un buen recurso para eso. Y bueno, algo que dije antes, esto de comprender emociones, de comprender más mis pensamientos, de comprender más mis actitudes, mis acciones, de comprender también las relaciones, esto de quizás incluso hasta de querer mejorar en mis relaciones, además de relacionarme conmigo misma o conmigo mismo de una mejor forma, es también que mejorar relaciones o entenderlas mejor. Por ejemplo, preguntas como, esta persona, ¿qué me viene a enseñar? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué me viene a mostrar esta persona? Muchas veces en vínculos, situaciones que nos pueden molestar. Bueno, ahí muchas veces hay respuestas bueno, ¿qué necesito? ¿Qué me viene a mostrar esta persona? Este vínculo, esta relación. Y por supuesto, si también estamos buscando sanar, solamente que ahí se abre una gran pregunta de realmente qué es sanar. Y eso lo voy a dejar para un episodio completo sobre sanar, sobre qué es la sanación, sobre de qué se trata o qué es sanar. Y por supuesto que por lo menos para mí. Entonces, no quiero ahora profundizar en esto porque creo que me llevaría mucho tiempo. Pero si estás buscando sanar, si sentís que necesitas sanar, yo creo que la vida está para eso, el proceso de la vida está para sanar y cada día puede ser un buen motivo para sanar, porque creo que no es que solamente necesito sanar una cosa en la vida, seguramente necesito sanar muchas cosas y a lo largo de mi vida voy sanando, voy evolucionando, voy creciendo, voy cambiando, voy mejorando, voy aprendiendo. Entonces creo que cada experiencia en mi vida me invita a sanar algo, a sanar una parte de mí, o a sanar un área en mi vida, o a sanar el pasado, o, ¿por qué no?, a sanar el cuerpo físico también. Porque sanar no se trata solamente del cuerpo físico, de cuando estoy atravesando una enfermedad, por ejemplo. Es algo mucho más profundo. Así que esas son algunas de las cosas y que me parece que no menos motivos para esto de quizás profundizar un poquitito más en esto de por qué, para qué o por qué abrir registros akáshicos, por qué pedir una lectura de registros. En una sesión de registros akáshicos pueden pasar dos cosas. La verdad es que registros akáshicos es una herramienta que, si bien tiene una técnica y tiene un método, por supuesto, para acceder a esa información, y que, spoiler, todos podemos acceder a esta información. Para eso podés inscribirte a mi taller para aprender a abrir tus propios registros akáshicos. Entonces, todos podemos canalizar, todos podemos leer, abrir nuestros propios registros y leer y acceder a nuestra propia información. Solamente hay que aprenderlo y practicarlo, por supuesto. Entonces, en una lectura podemos acceder a
simplemente información que sea lo que tus guías espirituales necesiten hacerte llegar de información o quieran hacerte llegar o sientan que es importante en este momento que vos sepas esta información. Entonces, simplemente escuchar el mensaje de nuestros guías. Esa es una posibilidad de lo que puede pasar en una lectura de registros. En más, muchas veces con un solo mensaje, que el mensaje puede ser amplio, puede abarcar incluso diferentes temas que nos puedan atravesar, no es que sea solo un mensaje. Entonces, muchas veces ese mensaje y toda esa información ya nos puede ser suficiente. Y en ocasiones, por no decir casi siempre, el mensaje y toda esa información responde a preguntas que podamos tener, a preguntas que nos puedan llevar quizás a la sesión o a preguntas que podemos tener en ese momento en nuestros pensamientos, en la cabeza. Y eso es algo muy loco que pasa, es algo que es muy flashero, a mí siempre me remueve muchas cosas cuando me encuentro que del otro lado me comentan que es justo lo que estaba pensando en este momento, o es, no, ya se me respondieron todas las preguntas que ya tenía. Son cosas que pasan y eso valida muchísimo la información que llega, la información que se recibe. Entonces, podemos escuchar el mensaje, podemos recibir el mensaje, esa información, y también podemos hacer preguntas en una sesión. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Por supuesto también. Escuchar el mensaje y hacer preguntas, ¿sí? Y como les decía anteriormente, que me perdí un poquito en un momento, es esto de que registros akáshicos, si bien es una herramienta que tiene su técnica y su método, nos da mucha libertad a poder manejarnos, depende de la vibración del momento, depende de lo que en el momento de la lectura querés hacer. Si querés hacer esto de escuchar el mensaje de tus guías o si querés hacer preguntas. Y yendo a las preguntas, y voy a concluir con este tema, yendo a las preguntas es ¿qué podemos preguntar en una lectura de registros? Que esta es la pregunta de todos o de casi todos. ¿Qué puedo preguntar? No sé qué preguntar, no sé cómo preguntar. Entonces, en el cómo, sí me gustaría decirles es que es en lo que menos se tienen que preocupar. Entonces, una de las cosas que yo les digo generalmente a todos los que me hacen esta pregunta es, quizás es poner atención en lo que te inquieta, en lo que te preocupa en este momento, en lo que te trae a querer hacerte una lectura, o si estás teniendo algún inconveniente, algo que te atraviese, pone atención a eso simplemente. No te preocupes en cómo preguntar, que para eso estoy yo, por ejemplo. Más que nada porque como lectora y como canalizadora de registros, obviamente yo estoy para acompañarte, yo estoy para guiarte y para esto de también ayudarte a armar la pregunta, a que también vos entiendas qué es lo que querés preguntar. Ahora, si vamos a qué preguntar, la respuesta es que se puede preguntar todo, cualquier tipo de pregunta. No hay nada que no se pueda preguntar en una lectura de registros. Así como antes les decía, es esto de tener quizás en cuenta algunas cositas de cuando les di un par de ejemplos de, bueno, para qué o por qué abrir registros akáshicos. En el tema de las preguntas, bueno, está relacionado con lo mismo. Por ejemplo, no vamos a preguntar directamente por otra persona, porque no van a ser los registros de otra persona, que muchas veces, sobre todo cuando estamos en alguna etapa de nuestra vida en la que ponemos mucha atención hacia afuera, vamos a querer preguntar por otra persona. Y está buenísimo entender que son tus registros, no son los registros de nadie más. Entonces, si voy a preguntar por mí en relación a ese vínculo, a esa relación, a esa persona, pero es por mí que pregunto, no por el otro, porque el otro no está presente o no nos da el permiso o no nos habilita para abrir sus registros. Entonces,
yo tengo la responsabilidad siempre de guiarte en eso. Entonces, esa es una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, pero después, más allá de eso, podemos preguntar y hacer cualquier tipo de pregunta. Ahora, dicho esto, yo siempre te voy a invitar a que mires hacia adentro, siempre te voy a invitar a que vayas hacia adentro, a que indagues en tu interior, a que te conectes con el alma, a que te conectes con tu sabiduría. Entonces, toda pregunta que puedas hacer siempre que vaya por eso, a tu autoconocimiento, a esto de conectarte con vos, mejorar la relación con vos misma, con vos mismo, siempre te voy a invitar a que vayas por ese camino. Si estás buscando esto, de mejorar, de crecer, de evolucionar, de cambiar cosas, de modificar cosas en vos, de sanar tu interior, de sanar tu exterior, que ahí ya sería el cuerpo físico. Entonces, siempre te voy a invitar a que vayas por ese lugar. Pero no nos olvidamos, no me olvido, que todos tenemos también esta experiencia física en la que nos pasan un montón de cosas afuera y por supuesto que también es muy válido preguntar por cosas del exterior, que preguntes por el trabajo, que preguntes por vínculos, por relaciones, por algún proyecto que tengas, por cualquier cosa que se refiera ya más hacia el afuera, hacia tu exterior. Y es muy válido y está muy bien. No, nada es mejor o peor, simplemente es una recomendación mía. Entonces todo es válido y todo se puede preguntar. Así que si era tu duda, quizás esto de el qué preguntar o si estás pensando en eso, creo que espero haberte respondido con esto último que estoy compartiendo. Y quizás antes de despedirme, me gustaría hacerte la invitación a que si hay algo que en este espacio quizás no fui muy buena, no fui muy buena explicando o no fui muy buena relatando, me gustaría que te pongas en contacto conmigo y me hagas todas las preguntas que necesites para aclarar todas tus inquietudes o al menos intentar hacerlo. Vamos a empezar por ahí, pero todo lo que necesites preguntar y liberar para decidirte y para tomar la decisión y para animarte a hacer una lectura, bueno, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Más allá de siempre, también hacerte el recordatorio de que cada uno tiene su momento. Entonces te invito primero a escucharte a vos mismo, a vos misma, y que puedas identificar cuándo es tu momento. Porque la verdad es que así sea registros como cualquier otra experiencia y cualquier otro contacto que tengas con otras herramientas similares, otras terapias holísticas, es muy bueno que lo puedas hacer con total fe en que eso es para vos y con total libertad y con total sentimiento profundo de que esto te va a ayudar, de que esto es lo que estás necesitando o que esto te va a, de alguna manera, a aportar en tu proceso. Muchas veces no es solo registros, muchas veces no es solo constelaciones o solo tarot o solo una terapia en particular. Muchas veces es un camino, es un proceso. Entonces, quizás hoy sea esto o tal vez sea más adelante y quizás es otra cosa. Entonces te invito a que te escuches, a que te indagues en vos mismo y sientas realmente que esto es para vos, porque puede ser que sea en otro momento. A mí durante muchos años me resonó registros hasta el día que dije, sí, es ahora, dale, vamos, Sabi, te acompaño. Pero hasta ese momento creo que no sé cuántos años pasaron, pero pasaron años hasta que me decidí tener mi lectura de registros. Y así también con otras terapias. Siempre espero realmente a resonar con eso y espero a decir sí,
dale, vamos. Y por supuesto que muchas veces también, bueno, hay otros factores también que nos pueden influir a la hora de decidir de hacer algo, por supuesto, pero más allá de lo económico, más allá de las distancias, más allá de lo que sea que también esté en juego, es muy importante el escucharse a uno mismo. Las cosas cuando las hacemos desde el lugar de la convicción y, y esa creencia, ese sentir interno de es por acá, los resultados pueden ser muy mágicos, muy mágicos. Así que después contame. Y bueno, y como ya les dije en un momento, si estás buscando aprender a leer tus registros y a conectarte con esta información, que lo puedas hacer por tus propios medios y en el momento que vos quieras, bueno, también acá estoy para que te puedas poner en contacto y hacerme llegar tu interés, levantar la manito que yo te veo. Bueno, espero que algo de esto les haya resonado y espero que tenía muchas intenciones de hacer este episodio hace ya mucho tiempo porque creo que puede servir para cuando estás con un montón de preguntas sobre esta terapia, sobre esta herramienta. Así que espero que en algún lugarcito haya cumplido con esa expectativa tuya en responderte o en hacerte llegar quizás mi forma, mi manera, mi mirada sobre esto. Bueno, les dejo un fuerte abrazo a la distancia, virtual, y nos estamos volviendo a encontrar en cualquier momento. Chau, chau.